Yo les voy a hablar brevemente, en 15 minutos, de lo que son nuevas tendencias de la química analítica, el área en la cual yo me desarrollo, en apoyo a las ciencias farmacéuticas. En primer lugar, bueno, comentarles que yo, como les digo, doctor Calvo, yo soy bioquímico de la Universidad Austral, y en la universidad me di cuenta que de bio tenía bastante poco y de químico tenía bastante más, ¿ya? Fueron bien duros los años de tesis de pregrado, trabajando en microbiología y viendo cómo se memorían las bacterias. Por lo tanto decidí que la biología no era lo mío y que me iba a dedicar definitivamente a la química. Por lo tanto, cuando decidí hacer mi doctorado, gracias a un colega que ya falleció hace un tiempo, me inspiré en la química analítica para hacer mi desarrollo, aun cuando yo tenía bastante más aptitudes, creo yo, para haber trabajado en química teórica. Pero la química teórica tiene la limitante de ser menos aplicada que la química analítica, ¿ya? En ciencias farmacéuticas, ¿dónde encontramos su uso, ¿no? Para quienes no conocen la química analítica? Bueno, en diseño de fármacos, en control de calidad, o sea, en el marco regulatorio, en estudios que se pueden hacer de farmacocinética para ver la concentración de los fármacos en fluidos biológicos, ¿ya? Para estudios de estabilidad, para los estudios de bioequivalencia, que eso sí deben sonarles, aun cuando no sean del área, ¿ya? Todos los estudios de bioequivalencia necesitan del uso y la aplicación de la química analítica, y también para la aplicación de normativa, ¿no? Normativa como la que les voy a presentar en este caso. Por ejemplo, ¿no? Deben haber escuchado y visto por ahí que ya están bastante de moda los alimentos en base a cáñamo, ¿no? A lo mejor en Chile todavía no entran mucho, pero son bastante frecuentes de uso en Europa, ¿no? Visto esto, la regulación ha ido cambiando, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, un aceite de semillas de cáñamo, ¿ya? Semillas de cáñamo orgánicos sin cáscara y un batido de proteínas de cáñamo. El problema es que el cáñamo contiene THC, que es un metabolito, ¿ya? De la cannabis, y que eventualmente pudiera afectar a la salud. Bueno, la química analítica ayuda en esto para que ayuda en dos cosas: una, para cambiar el marco regulatorio del contenido de THC que pueden contener estos alimentos, y otra, para verificar efectivamente cuál es el contenido que tienen los alimentos en este tipo de muestras. Y es así como a partir del 6 de julio de 2024, el contenido de tetrahidrocannabinol va a estar regulado en el reglamento sanitario de los alimentos, y se va a establecer que hay concentraciones máximas para el contenido del tetrahidrocannabinol en estos alimentos que se venden en tiendas especializadas, ¿ya? Para esto se requiere el uso de la química analítica, que no es otra cosa que la química que nos sirve para desarmar, ¿ya? Análisis es una palabra que deriva del griego, analusis, ¿ya? Y significa desarmar. Y lo que hacemos los químicos analíticos en el fondo es desarmar un problema. Y ese problema, ¿cómo lo desarmamos? Mediante el uso de técnicas analíticas. Su uso no está restringido, por cierto, al área farmacéutica. Hay muchas otras áreas en las cuales se utiliza, ¿ya? Dentro de las cuales destaca la ingeniería, ¿ya? La medicina, la ciencia de materiales, la agricultura, etcétera. O sea, es una ciencia bastante transversal, ¿ya? Yo lo que me he dedicado principalmente es a medio ambiente, alimentos, clínicas y ciencias forenses, que cuando uno las escucha dice ciencias forenses, ¿eso tiene que ver con los muertos? No, la verdad es que no tiene que ver con los muertos exclusivamente, tiene que ver con aquellos resultados, con aquella información que son útiles en algún litigio, ¿ya? En alguna pericia que pudiera ser utilizada para defender algún punto de vista en particular, ¿ya? Les voy a contar algunos de los trabajos que he realizado durante estos ya casi 25 años, ¿no? Yo ya llegué al quinto piso, ya tengo 50 años, por lo tanto llevo por lo menos unos 25 años trabajando en esto. Y un trabajo que se lo muestro porque le tengo bastante cariño, es uno que hice cuando estaba haciendo el postdoc, que es estudiar la composición de una planta, ¿ya? Y en particular los alcaloides que contenía esta planta, que es la ruda siria, ¿ya? La ruda siria contiene 4 alcaloides: armano, armina, armalina y armalol, ¿ya? Que son inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿ya? Y que tienen algunos efectos que van desde la analgesia suave, ¿ya? Hasta la sedación profunda, y en algunos casos, ya cuando las concentraciones son muy altas de lo que se consume, alucinaciones, ¿ya? Por lo tanto, es una planta que se ha utilizado en medicina popular en el Asia Menor desde hace mucho tiempo, y con la cual se fortifican algunos alimentos y bebidas. Por ejemplo, el vino producido o algunos alimentos producidos en el Asia Menor, en la zona de Siria, eh, se les introduce esta planta. Por lo tanto, pueden contener estos alcaloides que eventualmente pudieran producir un daño a la salud humana, ¿ya? Las beta-carbolinas son eso, no voy a profundizar en esto porque esto es más detalle.
eran un desafío bastante interesante de resolver cuando yo estaba haciendo el postdoc en el año 2007, porque la estructura que tienen no da para que puedan ser vistas con cualquier técnica, ¿no? En principio la literatura hablaba de que se podía ver con una técnica en particular que se llamaba fluorescencia. Nosotros probamos, pero la verdad es que no funciona para nada, ¿no? Funciona muy mal por una serie de características químicas que tienen estos compuestos. Por lo tanto, lo que hicimos fue aplicar técnicas rápidas de detección como la electroquímica. Y la electroquímica sí nos sirvió para poderla detectar. Nosotros utilizamos en gran medida unos materiales que en esos tiempos están como recién apareciendo, hoy día son de uso bastante común, que son los nanotubos de carbono, y los nanotubos de carbono nos sirvieron para modificar electrodos con los cuales después pudimos hacer determinaciones de estos compuestos, ¿ya? Hicimos los estudios voltamperométricos correspondientes y aplicamos nuestra metodología, que es el trabajo de los químicos analíticos, en la determinación de estos alcaloides en las muestras que aparecen ahí, que son cerveza, vino y café, ¿ya? Para sorpresa nuestra, en las muestras que nosotros obtuvimos, esto lo hice yo estando en Madrid, en las muestras que eran de procedencia española, la verdad es que encontramos casi nada. Pero cuando uno iba a estos mercadillos a buscar muestras que eran de inmigrantes, ¿ya? Inmigrantes pakistaníes, inmigrantes sirios, los alimentos que ellos importaban, sí, algunos venían con cantidades no despreciables de estos compuestos. Y así como en cerveza, en café y en queso, ¿ya? Que fueron unas de las cuantas muestras que nosotros analizamos de estos comercios, encontramos concentraciones a nivel de partes por billón no despreciables. Son bajitas, ¿ya? Pero para alguna persona que pudiera ser sensible, ¿ya? Es importante saber el contenido de alcaloides que pudieran tener o que eventualmente estuvieran rotulados. Como la normativa ya no era muy estricta y muchas veces estos productos se traían en la maleta, ¿ya? Por parte de los migrantes, entonces no había una regulación específica. Y fue un trabajo que fue aceptado bastante rápido, fue bastante interesante detectar estos alcaloides en estos alimentos. Otro en el que no voy a profundizar mucho es la homocisteína. La homocisteína es un marcador que está relacionado con algunas enfermedades, ¿ya? Se dice que tiene participación en la enfermedad de Alzheimer porque contribuiría a que el péptido beta-amiloide pudiera pegarse. Y también es un compuesto que da bastante problema para poder medirlo por técnicas convencionales. Por técnicas convencionales como el ultravioleta visible, la verdad es que no se ve muy bien, ¿no? Entonces aplicamos nuevamente electroquímica, ¿no? Y la electroquímica con cosas bien particulares, bien específicas. Ocupamos monocapas autoensambladas con oro, ¿ya? Con nanopartículas de oro que dan bastante buenos resultados en su determinación, ¿ya? Es así como pudimos aplicar esta técnica en la determinación potencial de algunos compuestos que tenían azufre, ¿ya? ¿Y en qué tipo de muestras? En muestras de plasma, ¿ya? Muestras de suero y plasma sanguíneo. Lamentablemente no era posible detectarlos de manera independiente cada uno, por lo tanto había que pasar por una etapa de separación previa en la cual aislábamos cada uno de los analitos y los podíamos detectar más adelante con un detector independiente. Como tercera fuente de trabajo en lo que yo me he desempeñado, les quiero hablar también de los contaminantes emergentes. ¿Por qué les hablo de los contaminantes emergentes? Primero, porque para poder detectarlos, ¿ya? Se requiere de mucha química analítica, que es parte de mi trabajo. Y segundo, porque la mayor parte de los contaminantes emergentes son fármacos, ¿ya? Son fármacos. De hecho, se definen, no hay una definición muy clara, porque están recién apareciendo, se definen estos contaminantes emergentes como sustancias químicas sin actual regulación medioambiental, pero que son candidatos a ser regulados por su frecuente y creciente aparición en aguas y medio ambiente en general, ¿ya? Pero tenemos otro tipo de contaminantes emergentes aparte de los fármacos. Están las pinturas, los barnices, los productos de higiene personal, ¿ya? Contienen muchos de estos contaminantes emergentes, y los detergentes, ¿ya? ¿De dónde parte el interés de estudiar los contaminantes emergentes? Principalmente de la EPA, ¿ya? La EPA yo creo que es la que primero se pone a la vanguardia para empezar a estudiar la presencia de estos contaminantes emergentes en una zona que en Estados Unidos se denomina de los Grandes Lagos. En los Grandes Lagos de Canadá y Estados Unidos están presentes estos contaminantes emergentes, porque no pueden haber llegado de otra manera, sino es por la intervención humana. Dentro de los contaminantes emergentes que más se encuentran en los Grandes Lagos, si se va a mostrar, está, por ejemplo, la sertralina, ¿ya? La sertralina es un antidepresivo que no pudo haber llegado de otra forma que no sea por la mala eliminación de aquellos comprimidos, aquellos medicamentos que no fueron consumidos, o bien porque se venció el producto, o bien porque no hubo adherencia por parte del paciente al tratamiento y lo dejó.
Y cuando ya pasa un tiempo, ¿qué hace? Mira la caja y eso lo tira por los residuos domiciliarios. Bueno, eso va a aparecer finalmente ¿dónde? Si no hay un buen tratamiento de agua, va a aparecer en los cuerpos de agua, lagos, ríos, mar, etcétera. Y en particular aquí se nota porque como son cuerpos que no tienen tanto movimiento, entonces se van concentrando estos contaminantes emergentes, ¿ya? Ahí hay un pequeño esquema de, cómo, de dónde salen, está la industria farmacéutica, desde la industria farmacéutica pasan a hospitales, ¿ya? Pasan al ámbito doméstico, a drogas de animales, etcétera, y finalmente podrían llegar eventualmente al agua de consumo humano. Esto es lo que les estaba comentando. Hay mucho estudio, ¿ya? Sobre todo en bivalvos, ¿ya? Que son filtradores, y en peces, en los cuales se ha visto en los grandes lagos, y por cierto acá también en Chile, que muchos peces, sobre todo los peces azules, ¿ya? Me estoy refiriendo al atún y al salmón, por el alto contenido de grasa que tienen, concentran mucho este tipo de contaminantes emergentes, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, bueno, no creo que lo alcancen a ver, pero yo les comento, todas esas barritas son de aquellos compuestos que se encontraron en la carne de peces que se pudieron capturar en esa zona de los Grandes Lagos. Está el acetaminofeno, ¿ya? El paracetamol, que no pudo haber llegado al agua de otra forma que no sea a través de fenómenos antropogénicos, cafeína, que es un muy buen marcador, ¿ya? Salvo que sea en Colombia, ¿ya? La verdad es que no nos podríamos imaginar que en los Grandes Lagos podríamos encontrar peces con alto contenido de cafeína, carbamazepina, dintiazem, difenhidramina, que se utiliza muchísimo, ¿ya? En Estados Unidos, fluoxetina, norfluoxetina y sertralina, ¿ya? Y esto es posible hacerlo gracias a técnicas como la detección por espectrometría de masa, ¿ya? ¿Por qué menciono esta técnica? No para explicarla, sino para comentar que un buen amigo que me acompaña acá, el doctor Meroranda, un especialista en el tema, el decano de la Facultad de Ciencias, de Química y de Farmacia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es un hombre que sabe mucho de este tipo de técnicas, ¿no? Y bueno, gracias a él hemos podido avanzar en algunas determinaciones con estudiantes que hemos tenido en común. Muchas gracias, Mario, por tu presencia. Por último, y ya para ir cerrando, creo que ya estoy ajustado a los tiempos. Sí, estoy bastante bien. Les quiero hablar de lo que yo creo que es lo que viene en química analítica, ¿ya? Muchas veces la química analítica, la gente de a pie, ¿ya? Piensa que esto requiere de mucha infraestructura, requiere de mucho coste de dinero, requiere de muchas cosas muy elevadas. Y efectivamente, claro, cuando uno necesita valores muy precisos para concentraciones muy bajas, es necesario que vaya alguien especialista a tomar la muestra medioambiental, de alimentos, forense, etcétera, que la lleve a un laboratorio, que se demore a lo mejor 2 días, 3 días en procesarla y que el resultado lo tenga la semana siguiente. Si bien eso es cierto, yo creo que para respuestas rápidas, que son las que tiene que dar la química analítica, lo que viene en boga y lo que va a requerir bastante investigación en un futuro cercano son los dispositivos de medida en el punto de atención, que son los famosos point of care. De hecho, un aparatito que ustedes deben conocer, que es el hemoglucotest, que es este aparatito con el cual los diabéticos se miden la glucosa, es un dispositivo, ¿ya?, de medida en el punto de atención, ¿ya? Y es el más famoso, por cierto, porque se utiliza muchísimo por parte de los pacientes diabéticos, ¿ya? Tienen un mercado impresionante. Se estima que para 2032 van a ser 78,3 billones de dólares lo que va a mover esta industria, ¿ya? Y que el crecimiento es más o menos sostenido del orden de un 7%, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de dispositivos yo creo que son los que no van a reemplazar la química analítica, pero sí van a evitar que muchas de las determinaciones haya que hacerlas a través de un laboratorio, ¿ya? Grandes ventajas que poseen estos dispositivos. Primero es que son de fácil uso, ya los puede usar cualquier hijo de vecino sin mayor formación en el área, ya es cosa de seguir las instrucciones. Hay una rapidez en la determinación, por lo tanto, como hay rapidez, es más fácil tomar la decisión para la cual se está haciendo la medida, ¿ya? Son portables, son muy versátiles, o sea, sirven para medir un montón de sustancias químicas, y además porque hoy en día, gracias a los dispositivos móviles, puede hacerse una conectividad bastante buena, o sea, se pueden trasladar todos los datos al celular, ¿ya? Como ejemplo de los que son más famosos, ¿ya? El detector de glucosa, ¿ya?, que yo creo que es el sensor más vendido en el mundo, ¿ya? Los detectores de enfermedades infecciosas, ¿ya? Por ejemplo, todos los test, estos que usamos para el COVID, ¿ya?, los test de embarazo también, todos esos dispositivos son dispositivos de medida rápida, ¿ya?
son dispositivos point of care, en el punto de atención, ¿ya? Y algunos que se utilizan también en la industria de alimentos. Por ejemplo, destaco también los que se ocupan en los aeropuertos para detectar trazas de explosivos, ¿ya? Se ocupan para seguridad, ¿ya? Y ahí no se puede esperar mandarla con una muestra al laboratorio, ¿ya? Para que el laboratorio emita informe si es que la persona lleva o no residuos de explosivos en sus manos, ¿ya? Hay que hacer una medida rápida, y quienes han pasado por el aeropuerto seguramente han visto que en algunos casos les pasan una cintita por la mano, eso se mete en una máquina, que es un lector, y se hace una medida bastante rápida y se obtiene la información necesaria, ¿ya? Esto es de lo más revolucionario que hay, ¿ya? La verdad es que yo lo puse acá, puse las dos imágenes, ¿ya? Es una persona que, vamos a suponer, en teoría es diabética, ¿ya? Pero que por el desarrollo de su actividad no puede estar yendo a la casa a buscar la insulina, e inyectarse. Estos son dispositivos en los cuales uno tiene una bomba de insulina que va conectada a la pretina del pantalón, ¿no? Y aparte, en otra zona del cuerpo hay un sensor de glucosa que monitorea continuamente el nivel de glucosa. Si producto de actividad física, algún estrés, ingesta de alimentos, etcétera, se dispara el contenido de glucosa, esto manda una señal, ¿ya?, a la bomba de insulina. ¿Para qué? Para que se proporcione la cantidad de insulina necesaria al paciente, de tal forma de que baje su contenido de azúcar, ¿ya? Son los que se llaman los sensores festivos, ¿ya? Bueno, ahí está otra fotografía de lo que va en desarrollo, y por cierto, uno de los centros más importantes donde se desarrollan estos sensores wearable, ¿ya? Otras formas en las cuales se pueden medir, ¿ya?, y las aplicaciones que pudieran tener. Para finalizar, ¿ya?, un par de reflexiones con respecto a lo que es la aplicación de la química analítica. Yo creo que dentro de las ramas de la química es la más transversal para su aplicación en la química farmacéutica. Aquí, con todo respeto, quienes sean químicos orgánicos o químicos de otras áreas, pero creo que es muy transversal porque es necesaria para todo, tanto para cuantificar como para cualificar. Lo segundo, creo que es absolutamente necesario el desarrollo de la ciencia, ¿tá?, tanto en ciencias farmacéuticas como en otras disciplinas, en Chile, y que no nos pasen cosas como las que sabemos que nos acaban de pasar, que por ejemplo hay una compañía china que ya no va a producir sus vacunas acá, sino que las va a producir en otro lado, que no fue atractivo en nuestro país, ¿ya? Eso puede deberse a factores que van desde la parte política, van desde la parte comercial, la ubicación geográfica, etcétera. Pero yo creo que no hay que perder el interés por trabajar en el desarrollo de investigación científica. Y por último, tanto a mis colegas como a todos aquí quienes se encuentran presentes, bueno, agradecerles su presencia, instarlos a que participen en estas actividades de desarrollo de la ciencia, en particular de la ciencia farmacéutica, que es la academia a la cual nos estamos incorporando el doctor Torres y yo en el día de hoy. Agradecerle a mis colegas de la Universidad Autónoma de Chile que me acompañan hoy, a mi amigo el doctor Aranda, a Marcelo, que lo veo por allá que está escondido, y bueno, a todos ustedes, gracias por su tiempo y por su presencia en esta ceremonia. Muchas gracias.